mientras empezaba a desarrollar una especie de, no digo de columna ni de editorial, hacía mención a que el tema principal, a mi criterio, por estas horas, era la desaparición de Severo, este testigo importantísimo que tiene la causa de la muerte de Mariano Ferreira en provincia de Buenos Aires. Bueno, justo mientras estaba desarrollando esta información, nos informaron ustedes, que están siempre precavidos e informados, nos informaron que apareció Severo golpeado, con signos de haber sido maniatado, y ahora además se abre una investigación acerca de quiénes fueron, ¿no? En qué circunstancias apareció este testigo importantísimo para una causa judicial, de corrupción, de mafia gremial, en estas condiciones. Así que valga las disculpas para todos ustedes. Ustedes se estaban enterando casi al mismo tiempo que nosotros aún teníamos la información de que estaba siendo buscado Severo en todo el país. Quiero presentar a Federico Gianre, mi compañero. Buenas noches, Fede. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches para todos. ¿Cómo y quiero presentar también a la diputada del partido Sí, Alicia Gutiérrez, que está con nosotros. Gracias por haber venido, Alicia. No, gracias a vos. Me gustaría que, en principio, Federico, presentes el tema señalando una cuestión, un cotejo de datos que tiene que ver con la situación salarial de la policía de 2007 comparándolo con la actualidad y cómo fueron, digamos, actualizándose sus valores salariales. Sobre todo porque hay un conflicto a nivel nacional que involucra a fuerzas de seguridad que como eje de reclamo más visible tienen, y en lo que insisten permanentemente, es en que tienen un salario básico muy bajo y que después tienen muchas sumas no remunerativas entre plus y otros ítems que son los que más o menos engrosan un salario, pero que para nada, digamos, ayuda al momento de engrosarlo desde el punto de vista del blanqueo, ¿no? Y esto nosotros, si bien no hay demasiados puntos de conexión, algunos puntos hay de conexión respecto de la situación de la policía de la provincia. Yo no quiero olvidarme que hace algunos días familiares de policías se manifestaron frente a Casa de Gobierno exigiendo mejoras salariales. Hubo una protesta en el Comando Radioeléctrico de Rosario que no tuvo que ver estrictamente con lo salarial, pero que, aunque sea de manera tangente, tocaba un poco la cuestión de la remuneración. Y bueno, y a partir de eso lo que queríamos también era referirnos un poco a cómo desde la provincia la política se hace eco, ¿no?, respecto de este conflicto nacional y del conflicto que hubo en la provincia también con la policía. Bueno, lo primero, diputada, podríamos decir nosotros que hoy la cuestión de los ítems no remunerativos en los sueldos de la policía de la provincia pueden ser una hipótesis de conflicto o un eje de reclamo. No, en realidad no, porque en la provincia de Santa Fe están blanqueados absolutamente todos los ítems. El 99% del salario de los policías está en blanco. O sea que todas los ítems son válidos para la jubilación, con lo cual es un hecho muy importante, porque de lo contrario hay en muchas provincias donde las fuerzas policiales tienen un sueldo absolutamente bajo, un sueldo básico, y no están blanqueados el resto de los ítems, por lo tanto no cuentan para la jubilación. Hasta no hace muchos años no era así, y por eso yo le voy a pedir, vamos a compartir unas placas que preparamos, si el señor director las tiene disponible, en la que nosotros explicamos, aunque sea sintéticamente, una serie de datos a los que pudimos acceder la jornada de hoy, que tienen que ver con esto, ¿no? Los saberes policiales en diciembre de 2007, para un agente, teniendo en cuenta la denominación de la vieja ley, el remunerativo era de 901 pesos. Había un ítems, o todos los ítems no remunerativos, o en negro, implicaban 822 pesos. Estas sumas son en bruto. Si ustedes las suman, no les va a dar 1.428. Pero después sí, haciendo los descuentos de obra social y todo, el neto que cobraba ese agente, la escala más baja de la policía de la provincia en 2007, era de 1.428, ¿no? Esto traído al 2012, tomando el mismo rango que es el de un suboficial, de acuerdo a la ley nueva, está teniendo en el remunerativo 5.515 pesos y apenas un ítems no remunerativo de 205 pesos y el neto de 4.328. Es decir, un incremento del 232% con una inflación medida por el IPEC, por el Instituto Provincial,
cuando todavía la medía un poco más arriba, bastante más arriba que la de la Nación, cosa que no pasa en los últimos meses, que era del 138%. Si vamos a la escala más alta de la policía en la segunda placa, vamos a ver un comportamiento similar, que tiene que ver con cómo estaba en 2007 el sueldo de un comisario general, reitero, denominación de la ley vieja, en 4.291 el remunerativo, 1.050 el no remunerativo, 4.359 el neto. Un director general, mismo rango para julio de este año, 17.268 en el remunerativo, apenas 205 pesos en el no remunerativo, y esto como sueldo neto. Más o menos mismas cifras, 216% de aumento en todo el periodo que se midió y 138% de inflación. A esto es a lo que usted se refiere cuando dice que se blanquearon en este periodo todas las sumas. Absolutamente, eso es lo que digo, y en el tema de lo que estabas señalando vos del IPEC y el incremento salarial provincial que se multiplica con respecto, es mucho más de la inflación que ha tenido. Claro, que hubo una recuperación genuina del salario de no menos de 70 puntos, más o menos, en un cálculo rápido. Sí, yo creo que es una situación diferente del resto de las situaciones que hoy se están presentando a nivel nacional con respecto a las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? De todas maneras, esto fue un foco de acuartelamiento de un pequeño grupo que en realidad rápidamente se solucionó, y en lo cual yo creo que va a haber que tomar, y que lo ha dicho así el ministro Lamberto, las medidas pertinentes, porque no se puede tolerar en democracia de que las fuerzas de seguridad se autoacuartelen, ni tomen ni dejen de alguna manera a la ciudadanía sin la custodia necesaria o las actividades que ellos deben realizar, ¿no? Por eso no estoy de acuerdo con la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Me parece que sí debe haber paritarias o lugares donde se puedan discutir el salario o los ítems, los aumentos, etcétera, pero de ninguna manera una sindicalización, porque yo lo considero que aquellos que portan armas y que son responsables de la seguridad de todos y todas no pueden dejar de alguna manera desprotegida. Y aún Alicia, con las prevenciones de no, obviamente que la sindicalización no incluya medidas de fuerza de ningún tipo, ¿no? Ni de los brazos caídos, ni de las medidas de acción directa. Y sobre todo en la ciudad de Rosario significaba que esa noche, si bien salieron algunos automóviles que no se habían plegado, pero fue un hecho bastante importante. Y después, durante 10 horas, algunos que estaban afuera, cerraron las puertas e impidieron que los que querían salir con los vehículos lo hicieran. Entonces creo que ya se hizo el anuncio, pero me parece que es muy importante las sanciones, ¿no? Deben aplicarse sanciones en este tipo de medidas que toman las fuerzas de seguridad. Y comparativamente creo que el conflicto a nivel nacional es mucho más grave, de una gravedad, se trata de todo el país, de fuerzas como la Gendarmería y la Prefectura, dejan la frontera, ¿no? Dejan la frontera, los ríos, todo absolutamente desprotegido, y por otro lado ha habido hechos de violencia. Creo que si bien ahí hay un tema salarial que sería el pretexto por el cual se han tomado estas medidas, es altamente repudiable. Y así como yo repudio lo de la actuación a nivel nacional, me hubiera gustado que hubiera un y de vuelta, ¿no? Que en la provincia de Santa Fe no hubiera sucedido. Eso le iba a preguntar, porque usted como integrante de la Cámara de Diputados sabrá muy bien que, por ejemplo, hoy ese cuerpo adhirió o hizo suyas las expresiones de la Cámara de Diputados de la Nación en cuanto al conflicto de Prefectura y Gendarmería. Sin embargo, no hubo ninguna expresión al respecto de lo que ha sido el autoacuartelamiento de algunos efectivos del Comando Radioeléctrico. Sí, no solamente no hubo reciprocidad, yo vuelvo a repetir, repudio altamente cualquier situación en la cual intervengan de esa forma las fuerzas de seguridad, tanto a nivel nacional y provincial. Y creo que no hay peligro institucional de un golpe de Estado ni ninguna de estas
cuestiones a las cuales nos tenían acostumbrados las fuerzas de seguridad en otra época. Creo que hoy no hay margen, pero de todas maneras estas cosas deben ser repudiadas por la ciudadanía y por el conjunto de las fuerzas políticas. No utilizarlas en forma oportunista. No pueden ser utilizadas políticamente estos hechos, como los hechos de violencia, no deben ser utilizadas. Y lamento mucho que el diputado Rossi no haya tenido la misma actitud cuando sucedió ese pequeño foco. Y porque salió a expresar de que había una ingobernabilidad por parte de la fuerza política del Frente Progresista sobre la policía, y hoy sale a decir que ningún pretexto ni pelea salarial puede ser el motivo de puede ocasionar este tipo de movimientos de las fuerzas de seguridad. Hay en la comparación que marcaba Federico, que tiene que ver con un trabajo tuyo, Alicia, hay una cuestión interesante que, digamos, en tan solo un lustro uno puede tener una radiografía de cómo estaba la policía en el 2007 con, digamos, mucho componente no remunerativo, aún con la escuela de cadetes, el ISPEC apenas era una cuestión muy lejana. Salarios de los agentes o suboficiales que estaban digamos, sobre la línea de pobreza. Digamos, hubo una recomposición salarial y una recomposición, digamos, en la carrera del policía también. Así es. A pesar de eso, me parece, Alicia, que aún está pendiente esta situación de zona gris que debe determinar o el Poder Ejecutivo o la legislatura o ambos de poner en funcionamiento concretamente una de las dos leyes, ¿no? Uno de los dos reglamentos, porque en algunos casos se tiene en cuenta la ley anterior, en otros casos esta ley, y me parece que eso genera mucha confusión también. Sí, yo creo que genera confusión, genera a veces malestar, pero bueno, me parece que hay todavía mucho por hacer, se ha hecho mucho en este periodo, se los ha dotado de los elementos necesarios para el trabajo, como pueden ser con los vehículos, sin contar los vehículos que cerca de 300 que ahora se van a incorporar, son 1.500 vehículos que se incorporaron desde que asumió Hermes Wiener hasta ahora. Por otro lado, recientemente han egresado 700 cadetes y cadetas del IPEC, con 2 años, ISEP, con 2 años de formación. Y con una beca, ¿no? Por esos 2 años. Y eso es muy importante, ya que antes salían con 6 meses de formación, con lo cual, bueno, era hasta de alguna manera riesgoso que estos jóvenes salieran a la calle sin prácticamente ningún entrenamiento. Así que me parece, además de los uniformes, de los chalecos, etcétera, yo creo que no se puede comparar los elementos que cuenta hoy la policía con los que tenía, pero falta mucho por hacer. Yo creo que falta capacitación, se empezó en estos días la capacitación a los que van a intervenir en las causas judiciales, en el nuevo sistema. Me parece que se están dando pasos interesantes y bueno, y también habrá que investigar hechos como este y otros muchos denuncias que hay sobre algunos jefes policiales o sobre algunos policías, ¿no es cierto? Bueno, por primera vez después de mucho tiempo, un jefe policial, como el caso de Arismendi, que es el jefe de la Plana Mayor, está siendo sometido a una investigación administrativa patrimonial, digamos. Se cree que su patrimonio no se corresponde con su nivel de ingreso en los últimos años. Esto es inédito, yo me animaría a decir, en la provincia de Santa Fe seguro, y en el resto, en la región me parece que también, porque siempre se suele bajar la lupa sobre aquellos retirados, ya con algunos años de retiro, pero que el jefe de la Plana Mayor esté siendo investigado y que pueda terminar esa investigación en una denuncia judicial no es poco. No, y yo creo que además es necesario que se profundicen todas las investigaciones. Cuando hay denuncias, para eso hay un civil a cargo de la Dirección de Asuntos Internos. Me parece muy interesante todo esto, que se pueda seguir actuando de esta manera, ¿no es cierto? Porque muchas veces se tira o se pone el foco en la policía y a veces
no siempre se cometen delitos, algunas veces sí, y esas veces creo que hay que actuar fuertemente y no solamente desde el poder político, también de parte de la justicia, no dejar que estas causas caigan y estas personas sigan incorporadas o en su casa cobrando el sueldo. Y bueno, tomamos todas las denuncias que nosotros recibimos, también las trasladamos un poco para, algunas no son creíbles, pero lo mismo, que se investigue y luego se ve que si cada jefe policial cumple o no con la tarea que debe cumplir y por lo tanto además sobre todo con la cuestión delictiva, ¿no? Bien, Federico, me parece que la semana pasada comentábamos una situación sobre el cierre, como una pastillita con Federico, una situación que se había dado en el recinto de un cruce entre vos y un sector de diputados y diputadas del PJ más tradicional, acerca de los nombramientos, ¿no? y los pliegos que se iban a votar para cargos en el Poder Judicial. Me gustaría, nosotros comentábamos que vos tuviste un encontronazo ahí con la diputada María Eugenia Bielsa. Me gustaría que reflexionar un poquito brevemente sobre esta situación, porque me parece que compartimos algunas cuestiones. Sí, no solamente con María Eugenia Bielsa, con el diputado Mario Lacaba también, porque yo... en ese momento, quiero aclararse, había 14 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para elegir los defensores del nuevo sistema penal. Algunos eran de Santa Fe, de Rafaela, de distintos lugares. Y en determinado momento se dice que iba a haber 4 o 5 pliegos en los cuales ellos no iban a votar porque esto era... no había valores, era falta de transparencia y de ecuanimidad en este sistema. Yo quiero aclarar, hasta que asumió Hermes Wiener, los jueces fiscales y los fiscales se elegían a dedo por los gobernadores. Fue así desde la democracia hasta acá porque la Constitución así lo establecía. Ahora, cuando asume Wiener se autoexcluye de esta forma de elección y se consagra un nuevo sistema por resolución del gobernador, en el cual hay un estudio de los antecedentes, se hace además un examen en el cual participan como jurados las universidades del Litoral y de Rosario, los colegios profesionales. O sea, tiene otra integración, otra, digamos, carnadura ese examen, ¿no es cierto? Ahora, este Consejo de la Magistratura al que usted se refiere, ¿así funciona perfectamente o tendría algunas cuestiones que ajustar? Por ejemplo, un marco legal más contundente. Sí, si bien está claro lo ideal sería que estuviera en la Constitución la forma. Justamente, porque la Constitución lo dice, es el gobernador, de ahí en más lo que el gobernador quiera hacer. No se puede comparar nunca el dedo de un gobernador con una forma que puede ser perfectible. Yo no digo que es perfecto este sistema, lo que digo es aquí no hay ninguna falta de transparencia y que alguien hayan excluido y hayan impedido que asumiera como defensor un joven de 29 años que es empleado del IRAR, que es del adolescente de Rosario, realmente es gravísimo, porque gravísimo en el sentido, había salido primero en los exámenes, había pasado ante la Comisión de Acuerdos del de ambas cámaras, con todo éxito, había respondido a las preguntas, sí, inclusive había diputados pareció... justicialistas que le preguntaron por su situación en el IRAR y la conocían perfectamente también. Sí, además es empleado y mostró su claro. Sueldo mensual, ¿no? Es alguien de la categoría más baja de empleados. Sin embargo, es alguien muy capacitado. Le impidieron porque supuestamente estaría vinculado a algún estudio jurídico. Bueno, esto originó ahí un cruce, pero lo más importante de esto es que hoy hay un sistema transparente que es perfectible, se puede perfeccionar un poco más, quizás, tal vez, pero que estos diputados avalaron durante años el dedo y ahora vienen a hablar de transparencia. Gracias, Alicia. Me extraña de los diputados Lacaba, Mario Lacaba y María Eugenia Bielsa, que fueron
durante la gestión de Obey, los que efectivamente a dedo o de manera muy arbitraria propusieron a Roberto Reyes, que fue el que debió investigar una parte de la causa de los fusilamientos del 2001, al fiscal que estaba interviniendo en la causa inundaciones, el fiscal Favaretto, quien terminó siendo ungido juez por Asamblea Legislativa y por propuesta del obeidismo. Agustín Bassó, por ejemplo, fue el procurador de la Corte un tiempo y fue ungido también procurador jefe de fiscales en la gestión de Jorge Obey, ¿no? Con Mario Lacaba sentado en la banca de diputados. Me extraña que se olviden rápidamente de que algunos años atrás se nombraban el kinesiólogo de Reutemann, los hijos de Roxana Latorre, los primos de la familia reutemanista. No hace muchos años, hace solamente a la vuelta de la esquina, mirando un poquito por el espejo retrovisor, ahí encontramos a estos tipos que cobran un sueldo, que siguen en sus cargos, que no pasaron por ningún concurso y que a dedo fueron elegidos por Reutemann primero, por Obey después, y que siguen siendo funcionarios. Vamos a una pausa, ya volvemos con más Zona Crítica.